Fracasar no te condena a la derrota, sino te ayuda a levantarte hasta que obtengas el éxito que tú te mereces. Eureka, lo he encontrado. ¿Quieres descubrir tu talento y aprender a monetizarlo? En este episodio te llevaremos de la mano de nuestro amigo Marco, quien nos compartirá cómo descubrió su pasión por el fútbol y cómo la convirtió en una escuela deportiva exitosa. Aprenderás cómo identificar tu talento, cómo convertirlo en un negocio rentable y, por supuesto, recibirás tips para tener éxito en el camino. Además, aprenderás acerca del desarrollo personal que se entrelaza con este crecimiento profesional. Quédate y sumérgete en esta emocionante historia. Bueno, todo comenzó cuando era pequeño, ¿no? Se puede decir desde los 10 años, ya que a esa edad ingresé a una escuela de fútbol llamada AVNA. Mi padre, vio que tenía el talento y él decidió que me iba a inscribir a una escuela de fútbol. Estuve un año, al siguiente año salieron las pruebas de liga y yo me fui a probar, salí seleccionado y desde los 11 años comencé a entrenar, se puede decir ya en una etapa de formación para ser futbolista. A los 16 años debuté, fue un boom, fue algo tan hermoso porque nunca había vivido, por ejemplo, una concentración. Luego de aquello, 17, 18, a los 19 años, como que el sueño se trunca de ser futbolista porque el otro entrenador igual no estuve en los planes de ese entrenador, y me dijo que no estaba en planes del equipo. A los 19 años, como que uno no sabe qué rumbo tomar y decidí estudiar una licencia. Primero, mi papá quería que sea abogado, entonces yo di las pruebas y estaba en la carrera de Derecho. Entonces yo sabía estar ahí viendo, estaba en la clase, pero justo había una ventana súper grande. Y pasaban ahí chicos en calentador, en pantaloneta, pasaban con las raquetas de tenis, guantes de box, con pelotas, con bicicletas. Entonces, a mí me gustaba, yo veía, wow, qué bonito. Y decía, me acuerdo del profesor, decía el doctor, decía, hey, señor Revelo, dice, ¿qué tanto mira? Concéntrese. Entonces le digo, es que ellos ¿de dónde son? ¿No? ¿De qué equipo son? Porque estaban bien uniformados, dice, ellos son los de educación física. Entonces, y de ahí yo llegué a mi casa y le dije, papi, le digo, no me gusta ser abogado. Dice, entonces, ¿qué quieres ser? Le digo, yo quiero ser profesor de educación física. Y dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Ya que en realidad, ante la sociedad, la licenciatura en educación física no es muy bien vista. No la ven como a otras profesiones. Entonces, pero esa a mí me gustó. Entonces yo seguí la licenciatura en educación física. Descubrí que me gustaba enseñar porque en el colegio, en segundo curso de bachillerato en ese entonces, yo estaba en el programa de alfabetización. Tenía el don de enseñar, tenía paciencia, me gustaba enseñar. Entonces, ¿qué más aún enseñar lo que yo viví toda la vida, que es fútbol? Entonces cogí, me gradué, estudié, me fue muy bien en el estudio. Luego de aquello, en mi rama, en mi profesión se me abrían las puertas, ¿no? Nos íbamos a trabajar. Era juez de atletismo, juez de patinaje de carreras, juez de ciclismo, juez de natación, árbitro de fútbol sala, de voleibol, de ecuavoli. No me hacía falta trabajo porque nos daban. Y eso es todo lo que me enseñaban. La reglamentación, la enseñanza y la competitividad. Entonces, luego de aquello, ya me llamaron a trabajar en escuelas de fútbol. Trabajé en la escuela de fútbol del Nacional, en la escuela de fútbol de Liga, y no me iba mal, tenía muy buenos resultados. Creo que todas las personas aspiran a obtener un mejor salario, ¿no? Tener una mejor remuneración. Entonces yo decidí, un día ahí dije, ¿por qué no me pongo a mi escuela de fútbol? ¿Cuál fue el camino que seguiste para transformar tu amor por el fútbol en una forma de generar ingresos? Me di cuenta que el talento lo tengo
y estaba generando ingresos para una persona externa, se puede decir así, pero el que resolvía los partidos, el que tenía ese don de obtener un campeonato era mi persona. Entonces, debido a aquello, decidí emprender y creé la Escuela de Fútbol Mariana de Jesús. Comencé primero haciendo publicidad. El marketing es muy importante. Hice volantes, gigantografías, se determinó puntos estratégicos, lugares estratégicos para repartir los volantes y hacer el análisis, ¿no? En dónde yo nací, cuál es mi sector y luchar contra la barrera. Nadie es profeta en su propia tierra. Luchar contra ese lema. Luego de aquello, tuve una publicidad por 3 meses. Comenzábamos con una inscripción de $20 y una mensualidad de 10. Lastimosamente, en todos esos 3 meses no se inscribió nadie. La mayoría de las personas están acostumbradas a, se podría decir, determinar el nombre, más no conocer a la persona. Y es así pues que yo tenía que luchar contra equipos de renombre, escuela de liga, escuela del nacional, ahora escuela de independiente y un sinnúmero de escuelas que estaban en esa época. Luego de aquello decidí realizar entrenamientos gratis y oferté 3 meses de entrenamientos gratis. Tuve una acogida tremenda porque nuestro sector es de una realidad socioeconómica baja, muy baja, se puede decir así. Tuve 120 niños, me ayudaba mi tío y trabajábamos muy bien, de lunes a viernes, me iba muy bien. Luego de los 3 meses, convoqué a una reunión, hice las esquelitas y convoqué a los padres de familia para conversar del tema económico. De los 120 ya solo a la reunión llegaron 30. En esa reunión de los 30, cuando ya escucharon que tenían que realizar una inversión, porque más que un gasto es una inversión en sus niños, no todos estuvieron de acuerdo porque ya hacen el análisis, ¿no? Me prestaban el estadio para yo poder realizar ahí los entrenamientos sin ningún cobro. Pero había el sector, la cancha era de tierra, los niños no se inscribieron, solo estábamos como 10 personas. Luego tuve un cambio se podría decir, en el horario de trabajo y entonces tuve que seguir entrenando en la cancha de tierra, pero lastimosamente solo vino un niño. Llegó él, dijo: profe, yo sí quiero entrenar. Él confió, él vino, entrenó, se quedó muy contento. Entrenamos la primera semana con él. Luego él comenzó a traer así un amiguito, otro amiguito. Y luego ya tenía 10, luego tuve 15, luego tuve 20. Y el máximo que tuve es de 30 niños. Tuve el máximo de 30 niños. Como yo andaba enrolado en el sistema del fútbol, comencé a realizar partidos amistosos, pero el resultado fue muy adverso. 10-0, 18-0, 19-0, que la mayoría de papitos se desmotivaban, ¿no? Porque el fútbol es un deporte en el cual, como se dice, no siempre recuerdan al campeón, al segundo ni lo mencionan. Y a veces los papitos se equivocaban y pensaban que el resultado era que no se trabajaba en la escuela de fútbol y no se hacía nada, lo cual no es así, sino que el entrenamiento deportivo yo lo divido en 3 etapas, que es la iniciación, el perfeccionamiento y el rendimiento deportivo. Todo es un proceso, nada es de la noche a la mañana, en realidad nada es de la noche a la mañana. Al siguiente año llegaron más chicos, pero tuve que realizar un cambio de sede. Entonces decidí cambiarme de cancha.
y comencé alquilando una cancha en donde el horario de entrenamiento era de 7 de la noche a 8:30. En el horario en el cual los padres pueden visualizar qué es lo que se trabaja y pueden observar el desarrollo de su niño. La escuela iba creciendo. Y en ese transcurso los resultados comenzaron a llegar. Campeón, la Escuela de Fútbol Mariana de Jesús. Comencé a participar en torneos bastante fuertes y no recuerdo el año exactamente, pero llegué a la final de la Copa La Carolina, un torneo vacacional en donde me fue muy bien. Y llegar a una final en una Copa Carolina era el boom. Se ha obtenido entre primer, segundo y tercer lugar un número de trofeos, serán unos 30, 35 trofeos. Y las escuelas que antes me ganaban 10-0, 11-0, 20-0, ahora nos encontramos en las finales. Siempre estamos en los 4 primeros equipos en la tabla de posiciones a todos los torneos que yo he podido asistir. A mí me apasiona tanto que esta pasión no es solo de lunes a viernes. Esta pasión también es de sábado y domingo. De lunes a viernes se entrena y sábado y domingo vamos a la prueba, que es un partido. En realidad el deporte competitivo es muy fuerte, pero los chicos se preparan muy bien. Entrenan igual que los otros chicos que están en otras escuelas. A veces ahí van perdiendo el miedo, van ganando un poquito de esa picardía, de esa chispa que tiene el futbolista. En realidad este deporte es tan hermoso, ¿no? Porque el niño se da cuenta lo que es la disciplina. El deportista es 100% disciplinado porque él sabe que tiene que entrenar fuerte y si no es fuerte no rinde. Entonces él va aprendiendo primero disciplina, orden, constancia, perseverancia. El deportista va asumiendo de en cuenta lo que es dar todo y perder, la frustración de no siempre ganar. Él tiene que ir aprendiendo esa personalidad. Como yo les digo a los deportistas, el momento que tienen que afrontar una situación real de juego están solos, no están con sus padres. Ahí es donde ellos tienen que resolver ese problema y todo lo que se entrena ahí es donde se tiene que aplicarlo. Ustedes saben cómo entrenaron y cómo pueden resolver ese problema en cancha. Se puede decir la personalidad. Bueno, acá voy a utilizar esta frase que dice así, ¿no? Que cuando pierdes dinero, no pierdes nada. Cuando pierdes salud, pierdes algo. Pero cuando pierdes tu personalidad, lo has perdido todo. En realidad, a veces en el sistema, por tratar de agradar a alguien, tú tienes que cambiar tu personalidad y tus principios. Entonces, mi lema es, no hay una ley que te permita o te exija agradar a las personas, sino tú tienes que cumplir con tus responsabilidades. Y eso es lo que me ha ayudado a mantener tu personalidad, porque en el fútbol un día estás arriba, un día estás abajo. Es un deporte en el cual uno tiene que aprender a ser elogiado y a ser criticado, pasar de la alegría al llanto. Y en situaciones de partido estás en una final, vas ganando, se lesionó a alguien, te equivocaste en un cambio y perdiste. Y las personas, quienes son los papitos, los hinchas, pues viven el fútbol de otra manera, una manera muy distinta como vive el entrenador. El entrenador lo vive solo, él tiene que razonar, pensar, ver qué solución le puede ayudar a mejorar la situación del partido, pero a veces no resulta. Entonces tenemos que mantenernos con la misma personalidad, no porque se perdió cambiar de personalidad o porque se ha ganado cambiar la personalidad. Este video te ha proporcionado información valiosa. Te invitamos a suscribirte al canal, darle like y comentar qué otros oficios o profesiones te gustaría que exploráramos en futuros episodios, qué otras preguntas te gustaría hiciéramos a nuestros invitados. Compártenos tus ideas. No te olvides de seguirnos en Facebook, TikTok e Instagram para acceder a más contenido valioso. Además, apoya a nuestro amigo Marco en sus redes sociales.
En la caja de comentarios te dejamos una guía gratuita que te ayudará a implementar todo lo aprendido en este video y a sacarle verdadero provecho a tu talento. Únete a nuestra comunidad y comienza tu viaje hacia el éxito. Dale, campeón, dale, dale. Dale, métele ganas, que es lo que te gusta, dale, métele ganas, dale. Eso, dale, vamos, Chris, dale, campeón, llegue.